Una segunda parte del documento tiene que ver con la categoría de hospitalidad crítica. Y pues ya aquí cambia el escenario porque en la parte de atrás, en las iniciales, en las páginas iniciales se hablaba de esferas limitadas y autocontenidas. ¿Sí? Ahora se habla del encuentro entre culturas y se hace a partir de la categoría de hospitalidad crítica. Entonces, esa categoría de hospitalidad crítica, y como pues nos damos cuenta, pues esto empieza a ser dialógico con las experiencias que nosotros tenemos en los territorios, con la gente y con las diferentes organizaciones, pues empieza a asumir ya no lo propio y lo ajeno, no ya de unas categorías fijas, como lo hacía, por ejemplo, el identificacionismo, ¿sí? ¿Sí? Que fragmenta, identifica, sino que al contrario, se viven procesos de constante definición. Entonces, aquí pues bien interesante, es una pregunta que siempre también me he hecho dentro de mi discurso, y que se asume por lo propio, ¿sí? Que se asume por lo local. Entonces el texto da una interesante respuesta cuando hablamos de lo propio, ¿sí? De qué es lo propio. Creo que es una pregunta filosófica interesante, ¿no? Sobre todo del discurso comunitario. Entonces, el documento dice que lo propio es un inventario que resulta de sumar la totalidad de recursos culturales endógenos y la totalidad de recursos culturales exógenos que hayan sido objeto de apropiación histórica. Y uno, por ejemplo, allí sí piensa en un referente como San Basilio de Palenque, que básicamente ha protegido, ha sido sabia la comunidad en proteger el recurso cultural endógeno y lo ha puesto en diálogo con el recurso cultural exógeno. Y desde allí se genera y asume lo propio. O sea, lo propio, ellos hasta los años 50, la comunidad del siglo XX estuvieron bloqueados en sí mismos, o sea, no tuvieran una apertura de relacionamiento con los demás. Luego el territorio abre, por muchas razones abre la posibilidad al relacionamiento. Hoy en día creo que es un territorio que cuida lo endógeno, pero también se relaciona con lo exógeno. Inclusive podríamos decir que es un territorio hiperconectado, para decirlo en términos, digamos, propios actuales. Entonces, eso hace bien interesante la construcción de historia desde lo propio, ¿sí? La construcción de historia desde lo propio en un contexto contemporáneo. Luego, la categoría de frontera en este contexto de hospitalidad crítica pues se reconstruye y se asume desde una dimensión planetaria y no desde la dimensión de división. Y entonces la frontera sería ese espacio en donde se dan los procesos de apropiación y de hibridación. Realmente aquí el texto pues es muy bello en la forma como reconstruye los conceptos y los repiensa desde otra perspectiva. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en los fenómenos sociales de los estadios de fútbol de hoy, cómo hay control territorial de algunos actores que hacen parte del barrismo, por ejemplo. Entonces, tú no puedes estar en este espacio porque no tienes la camiseta de tal color, o preséntame tu cédula y entonces miro si eres de aquí, y si eres de aquí puedes estar, y si no, pues no. Pues no, aquí el concepto, entonces se genera un proceso de frontera, un concepto de frontera que divide y niega al otro. Aquí la dimensión es planetaria, la frontera es un espacio de apropiación y de hibridación, creería yo en términos, no lo dice el texto, pero pues lo podríamos aportar desde acá, y un espacio de juntanza, de un doble movimiento simbólico en las comunidades territoriales, en donde estas comunidades no serían comunidades cerradas, sino son comunidades de mucha migración, de porosidad, son territorios porosos. Y entonces hay un proceso de recreación de lo endógeno y de la apropiación también de lo foráneo. Hay una aceleración también del proceso de apropiación de lo exógeno, pero también se conservan los elementos endógenos que permitan esa distintividad. Bien, entonces a partir de allí, pues podríamos pensar qué se entiende por hospitalidad crítica, lo que el documento denomina por principio de hospitalidad crítica. Y el texto básicamente lo introduce como el principio práctico. Creo que aquí la práctica es la posibilidad
de generar sentido a partir del interrelacionamiento, ¿sí? De la colectividad, la praxis como interacción social, que guía el encuentro. Entonces ya no es la separación, ni las cápsulas, ni las islas separadas que no se relacionan, sino el encuentro entre culturas, a partir de este principio de hospitalidad crítica, que claramente exige una reinvención dinámica, permanente, de lo propio y de lo ajeno. Entonces, aquí, pues las comunidades culturales abren y cierran repertorios epistémicos, tecnológicos, educativos, jurídicos, morales, en principio, a partir de los exógenos según la utilidad potencial. Entonces, hay una hospitalidad porque se acogen procesos, interacciones, formas de ver el mundo, cosmologías, lo que el texto denomina como repertorio epistémico de otros, ¿sí? Pero también se pone como en escena la deliberación y la posibilidad o no de aceptabilidad, y entonces aquí entra la postura crítica. Entonces, desde lo endógeno se dialoga con lo exógeno, se mira esa utilidad potencial para el contexto social y se reconstruye o se evalúa la posibilidad de su aceptabilidad, que sería todo este tema de lo crítico. Yo creo que aquí detrás de todo esto pues hay un discurso ético-político muy fuerte. Este es un ejercicio propiamente ético de pensar la posibilidad de la deliberación y la posibilidad de la legitimidad de lo emergente, ¿sí? En contextos sociales que son autónomos en preguntarse si en ese ejercicio dialógico esos repertorios epistémicos dialogan o no con su contexto. O sea, hay una hospitalidad, pero realmente es una hospitalidad crítica. Entonces esta hospitalidad crítica garantiza los derechos humanos de participación, expresión, opinión y otros derechos correlativos como el derecho a la integridad de capacidades físicas fundamentales, el derecho a disfrutar de ciertas condiciones sociales que aseguren la debida simetría entre las personas potencialmente deliberantes y el derecho a organizarse y gestionar agendas particulares no lesivas para los demás, entre otros. O sea, aquí básicamente tenemos una teoría de la acción comunicativa muy resumida, si bien la teoría que cito es eurocéntrica y aquí estamos dentro de una perspectiva de colonial. Sí tenemos que tener en cuenta que estamos hablando aquí de lo deliberante y sí tenemos que tener en cuenta la posibilidad de reconocimiento del otro, pero es un conocimiento del otro que hace parte de lo que se denomina situación ideal de habla, a partir de esas condiciones sociales que aseguren la debida simetría, que es lo que algunos autores denominan condición ideal de habla. Y es un ejercicio ético porque es un ejercicio deliberativo, ¿sí? Eso es en el momento de la posibilidad de pensar frente al otro, con el otro, las particularidades del contexto social, pues ya nos hace sujetos éticos y sujetos políticos. Bien, y ya por último, en el tercer fragmento del texto, pues viene como la gran propuesta, que también pues, es una categoría que vale la pena pensar y repensar de manera permanente, y es el concepto de buen vivir. O sea, básicamente la lectura hace un recorrido desde la crítica del multiculturalismo, pasa por la hospitalidad crítica como un concepto fundante que nos hace como el, el, el movimiento hacia la posibilidad de plantearnos qué entendemos por buen vivir. Entonces, aquí el buen vivir, pues básicamente va a los saberes ancestrales, ¿sí? Y resulta pues de ese debate con los desafíos socioambientales y existenciales de nuestro tiempo. Entonces las narrativas de las comunidades terminan siendo protagonistas en este buen vivir, y la perspectiva epistémica de las comunidades es la perspectiva desde la cual se puede también empezar a pensar ese buen vivir. Por eso el buen vivir podríamos pensar que es una categoría que ubica el lugar epistémico y político de los sujetos. Entonces, para volver al debate del documento, pues se plantea una dialéctica entre
El modelo liberal de indicadores, maximización, economía en crecimiento, eficiencia, funcionalismo, ¿sí? O funcionamiento del sistema, que es cómo funciona lo económico y lo ecológico, versus el modelo ecosocialista, entonces experimentar con formas productivas y organizativas, alternativas y prácticas, una resistencia semiótica y cultural a la reestructuración de la naturaleza efectuada por la ciencia y el capital en su fase ecológica. Entonces, pues esto lo vemos permanentemente en las experiencias, por ejemplo en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando se habla desde los procesos interculturales entre el pueblo Kogi y el pueblo colono campesino, que está asentado ahí desde los años 50 del siglo XX. Entonces, por una parte un interés en los colonos campesinos de maximización de sus tierras, de sus cafetales, de tener una economía en crecimiento, de cada vez tener la maquinaria amarilla generando carreteras y demás, pero por otro lado está la protección del pueblo Kogi al agua, a las plantas, a los árboles como autoridad, a los árboles que no vuelven a nacer nunca más, y que ellos desde ahí ven la autoridad y la posibilidad de tener una resistencia que yo diría es más que una resistencia semiótica, es una resistencia que tiene que ver con la vida. Entonces, y desde allí, pues también podríamos pensar que es el paso de ese mundo productivo a un pensamiento del sistema social vinculado con la naturaleza y con las culturas. ¿Sí? Entonces, pues aquí pues la categoría de buen vivir pues hace asumir que el sistema social es cosmopolítico en plural, y además de eso pues podríamos pasar de asumirlo como una gran necrópolis, o lo que él denomina ahí necrópolis gigante, a un mundo compartido. Entonces, ¿eso cómo lo logramos? Bueno, lo logramos a partir de ese relacionamiento con la naturaleza, como el que hacen las mujeres rurales de la Sierra Nevada en San Pedro, en viveros que están allí y que protegen las cuencas del río, la cuenca del río Frío de la sierra, para que la parte baja, es decir, las ciudades del Caribe, por ejemplo, puedan tener agua. ¿Sí? El buen vivir empieza y es dado gracias a esa protección que hacen las mujeres de las cuencas, por ejemplo, a partir de viveros. Y entonces, pues tenemos que pensar de manera obligatoria la categoría de territorio. ¿Qué entendemos por territorio? Porque el buen vivir se da en el territorio, y el territorio empieza a ser un espacio en donde se da el contacto, la interacción, la praxis entre comunidad y naturaleza. ¿Sí? Entre comunidad y naturaleza. El territorio vendría siendo ese espacio de construcción de sentido intersubjetivo, en donde se asume por sujeto la naturaleza, un sujeto creador, productor de sentidos, y se asume a la comunidad como sujeto también creador de sentidos. Entonces, desde ahí podemos entender los procesos de comunicación profunda que nosotros como sujetos, o nuestros pueblos indígenas como sujetos políticos, tienen en ese reconocimiento de la naturaleza como sujeto comunicante.